Supongamos que queremos armar una cartera diversificada entre diferentes activos, algunos para tener disponible dinero más en el corto plazo, para por ejemplo afrontar gastos y generar un determinado rendimiento, y otros más a largo plazo, que nos generen un mayor rendimiento. Veamos ahora algunos instrumentos a modo de ejemplo que podríamos seleccionar para nuestra cartera. En el caso de este video lo vamos a hacer con un capital a modo de ejemplo de 10 millones, pero por supuesto se puede adaptar al monto que deseemos. Comencemos por los instrumentos más de corto plazo que nos permitan tener una cierta liquidez para afrontar determinados gastos de la vida cotidiana, por ejemplo, pero que también ese capital nos permita ir generando un determinado rendimiento en el mientras tanto. Podríamos destinar un 10% del portafolio a fondos comunes de inversión que nos generen un cierto rendimiento y nos den liquidez inmediata en caso de necesitarlo. Entonces, podríamos invertir ese 10% o 1 millón de pesos en este caso en un fondo común de inversión Money Market. Podríamos suscribir cuotapartes, que es algo muy sencillo. Podemos hacerlo fácilmente desde el broker. Este tipo de fondo nos va a dar liquidez inmediata en caso de necesitarlo, que en ese caso tendríamos que rescatar las cuotapartes del fondo también de forma muy sencilla. Este fondo invierte en cuentas remuneradas, plazos fijos, cauciones. Por supuesto, este armado de cartera que estamos viendo es a modo de ejemplo y depende de cada perfil de inversor, de nuestras necesidades, etc. Por ejemplo, si tenemos ese capital mencionado y no tenemos en ese momento un trabajo estable o un flujo de ingresos estable, podríamos considerar tener un fondo de seguridad de, por ejemplo, de alrededor de unos 6 meses, por si necesitamos ese dinero para cubrir ciertos gastos. Por supuesto, el tiempo del fondo de seguridad depende de cada situación. Podríamos calcular el capital que necesitamos durante 6 meses para vivir tranquilamente y destinar ese capital a inversiones líquidas que nos den un determinado rendimiento, pero a su vez tengamos disponible el dinero en cualquier momento por si lo necesitamos. Y el resto del capital podríamos, dependiendo de cada caso, destinarlo a otro tipo de inversiones más a largo plazo que nos generen un mayor rendimiento. Continuando con nuestra cartera, podríamos invertir un 15% en algún otro fondo, dependiendo de nuestro perfil. Por ejemplo, podría ser el fondo Balance Performance 4, que invierte en bonos, acciones y en menor medida liquidez, o dependiendo del riesgo que estemos dispuestos a asumir o la volatilidad que estemos dispuestos a asumir, podríamos invertir en el fondo Balance Acciones. Veamos cómo está compuesta la cartera en este caso. También, en caso de que necesitemos dinero muy líquido, podemos considerar tener algunos dólares para tener algo de liquidez, pero teniendo en cuenta que los dólares guardados no generan ningún rendimiento positivo. Por el contrario, debemos tener en cuenta la inflación de Estados Unidos. Por supuesto, debemos analizar si estos fondos que fui mencionando son la opción más adecuada en cada escenario. En este caso, estamos viendo algunos instrumentos simplemente a modo de ejemplo para un posible armado de cartera. Por ejemplo, dependiendo de cómo evoluciona el dólar y la inflación, nos va a convenir más un instrumento u otro. Hasta ahí tenemos un 25% de nuestro portafolio en fondos comunes de inversión. Pasemos a otros instrumentos. Podríamos invertir un 25% en bonos, podemos invertir en bonos SER que ajustan por inflación, o preales que son bonos emitidos por el BCRA, soberanos, etc. Vamos a ver algunos a modo de ejemplo. Pueden encontrar otros videos en el canal donde menciono muchos otros bonos. Tenemos en pantalla un bono que vence en 2030, el cual muy posiblemente ya conozcan. Su ticker es AL30, es ley argentina y tiene actualmente una TIR del 21.34% en dólares. Demos un vistazo rápido a su cash flow en dólares, cómo nos va pagando los intereses y las amortizaciones hasta el final de la vida del bono, el 10 del 7 del 2030. En este caso tenemos en pantalla un bono global, también vence en 2030, es ley Nueva York, su ticker es GD30 y tiene una TIR actualmente del 20.28% en dólares. Al igual que hicimos con AL30, veamos su cash flow en dólares rápidamente, cómo nos paga intereses y amortizaciones. Por supuesto, debemos tener en cuenta el riesgo asociado de cada inversión, por ejemplo, la posibilidad de reestructuración de la deuda, etc. Tenemos en pantalla un BOPREAL que hemos visto anteriormente en el canal, que vence en 2026, tiene actualmente una TIR del 14.33% en dólares. Su ticker es PY26. Podemos dar un vistazo a su cash flow en dólares, cómo nos paga intereses y amortizaciones hasta el final de la vida del bono. Tenemos en pantalla un global ley Nueva York que vence en 2041. Tiene actualmente una TIR del 15.67% en dólares. Demos un vistazo a su cash flow en dólares, cómo nos paga intereses y amortizaciones
hasta el vencimiento del bono el 10 del 7 del 2041. Por supuesto, debemos analizar correctamente para evaluar qué bono sería más conveniente, según cada escenario y demás. Podríamos invertir otro 25% en obligaciones negociables, que son instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas para financiarse. Veamos algunas obligaciones negociables con buenas calificaciones de riesgo y buenos rendimientos en dólares al momento de estar grabando este video. Tenemos en pantalla una ON de YPF Energía Eléctrica que vence en 2026 y tiene una TIR al momento de estar grabando este video del 7.37% en dólares. Finalmente podemos ver una obligación negociable de YPF que vence en 2029, su ticker es YMC y latina O, tiene actualmente una TIR del 7.32% en dólares. Por supuesto, como suelo mencionar, podemos ver última cotización, paridad, etc. Y finalmente, el último 25% podríamos distribuirlo entre acciones y CDRs. Veamos algunos a modo de ejemplo a continuación. Comencemos por General Electric, cuyo ticker es GE. Demos un vistazo al apartado de ingresos. Podemos ver simplemente para tener algo más de información, recomendación de algunos analistas, precio previsto a 12 meses. Pasemos ahora a FedEx, cuyo ticker es FDX. Por supuesto, debemos analizar correctamente estas empresas. Desde análisis podemos ingresar a muchos datos de la compañía. Podemos ingresar también desde páginas como investing.com, Yahoo Finance, entre otras. Recordá, por supuesto, analizar correctamente y o consultar a un profesional acorde para tomar decisiones de inversión informadas. Demos un vistazo, al igual que hicimos con las anteriores empresas, al apartado ingresos. Tenemos ahora en pantalla una empresa que hemos visto también en otros videos. En este caso corresponde a Vista Energy, cuyo ticker es B corta y latina ST. Demos un vistazo finalmente, al igual que hicimos con las anteriores compañías, al apartado ingresos. En cuanto a empresas locales, demos un vistazo a Pampa Energía. Entonces, los CDRs y acciones que fuimos mencionando fueron simplemente a modo de ejemplo. Podemos ir analizando diferentes compañías y demás. Podemos distribuir ese 25% entre las empresas que seleccionemos y tendríamos de esta forma el total del 100% o los 10 millones de pesos de nuestro portafolio armado a modo de ejemplo. En este caso, acá dice renta fija, pero en realidad hay algunos fondos comunes de inversión que no necesariamente son de renta fija. Por supuesto, podemos analizar muchos otros armados de cartera. Me despido con esto por hoy. Espero que sea de utilidad. Los dejo ahora con videos con inversiones que pueden resultar interesantes. Que tengas un excelente día.